Adelante, Gaby. ¿Qué tal, amigos de Plenilunia? Estamos nuevamente con ustedes en este espacio de Plenilunia junto a ti. La verdad es que yo ya los extrañaba. La semana pasada yo tendría que estar transmitiendo la entrevista, sin embargo, el internet se puso sus moños, me dijo no y no pude entrar con la entrevista, pero hoy estamos ya listísimas aquí en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México para todos ustedes. Y bueno, pues esperemos que en donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos acompañen, pues estén bien ustedes y sus seres queridos. Pues hoy tenemos, la verdad, un tema muy interesante, además de una invitada que queremos mucho y que admiramos también muchísimo. Vamos a hablar acerca del placer sexual en tiempos del COVID-19, esto en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Sexual 2020. La verdad es que es una conmemoración que se lleva a cabo, que se celebra en todo el mundo. México también tiene una importante participación en esta celebración y pues vamos a hablar acerca de ello, acerca de las relaciones de pareja, el confinamiento, cómo nos ha cambiado, cómo ha cambiado nuestras relaciones con la pareja, con los amigos, en fin, con nuestras relaciones con todos nuestros seres queridos también. Y bueno, pues antes de empezar la entrevista y presentarles a nuestra especialista de lujo, les queremos recordar que en estos minutos vamos a escuchar la exposición de nuestra especialista y vamos a recibir sus preguntas. Les agradeceríamos mucho que si quieren preguntar, si tienen inquietudes, si tienen preguntas sobre este tema del placer sexual o del placer o de la sexualidad o de lo que ustedes quieran comentar, preguntar, lo pueden hacer en nuestros comentarios aquí en nuestro Facebook Live y con muchísimo gusto al final de el programa se las pasaremos a nuestra a Vero, a nuestra querida invitada, para que nos haga el favor de contestar las preguntas. Y bueno, pues ahora sí les presento a Verónica Maza Bustamante. Verónica es periodista, educadora de las sexualidades, es escritora y es integrante del comité organizador del Día Mundial para la Salud Sexual en México. Vero Maza Bustamante, qué gustazo tenerte con nosotros en Plenilunia. ¿Cómo estás? Ay, Gaby, el gusto es compartido. Estoy muy bien, muy contenta, muchas gracias y ya listísima para, hablar sobre el Día Mundial para la Salud Sexual, festejarlo también, que ya es mañana viernes 4 de septiembre. Cada año se celebra el 4 de septiembre y en esta ocasión nos toca en viernes, así es que está muy bien, amiga. Perfecto, excelente. Pues la verdad es que un placer tenerte con nosotros, Vero. Ya te confieso que aquí entre nos desde hace mucho queríamos platicar contigo aquí en Plenilunia y finalmente se nos hizo. Y la verdad es que queremos tener contigo una charla muy amena, una charla de amigas, porque la verdad es que estos temas se prestan justamente para pues la reflexión, porque tienen mucho que ver con nosotros, con nuestros sentimientos, ¿no? Con nuestra forma de ser. Vamos a platicar para empezar. Cuéntanos, Vero, ¿qué es el Día Mundial de la Salud Sexual? ¿Cómo se celebra? ¿Qué actividades se llevan a cabo? Y en México, ¿qué estarán haciendo el comité organizador? Claro, pues bueno, el Día Mundial para la Salud Sexual es una iniciativa que parte de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, que conocemos por sus siglas en inglés como WAS, W-A-S. Es una propuesta de esta asociación internacional que surge en 2010 justamente para invitar al público en general, a asociaciones relacionadas con la temática de la sexualidad humana, a enfocar todos juntos nuestros esfuerzos en este día 4 de septiembre para hablar de todo aquello que integra la salud sexual, mi querida Gaby, y que bueno, a muchos nos queda claro y es parte de nuestra gran labor como educadores y educadoras en sexualidades, nos queda claro o tenemos que ir explicando que la sexualidad humana no solo es la erótica o no solo es la relación entre dos personas, sino que realmente hablamos de quiénes somos, cómo nos sentimos y nos vivimos hacia adentro de nosotros mismos, nosotras mismas y hacia afuera, cuáles son nuestros roles en la sociedad, cómo nos ve la sociedad, todo eso es la sexualidad.
aparte de obviamente nuestra salud, salud física, salud emocional, y claro, nuestra práctica erótica, que es esta parte lúdica que tanto nos gusta y nos fascina. Y entonces, pensando en todo esto, desde 2010, hace ya 10 años, se lanza esta iniciativa a nivel mundial. Cada país tiene sus propias federaciones y asociaciones para justo invitar a hablar sobre este tema. Y se hace desde muchas maneras y muchas plataformas. Este año, pues todos, como ya sabemos, enclaustrados, ¿no? Encerraditos en nuestras casas, encerraditas, pero no por ello con menos enjundia y deseo de compartir todos estos temas. Y hay muchas formas de hacerlo, Gaby. Cada asociación, cada grupo, incluso en su momento se invitaba a escuelas, ahorita pues por la escuela en mi casa es más difícil, que a través de actividades lúdicas, culturales, artísticas, reflexivas, académicas, pudieran hacer cosas en torno a los derechos sexuales, que luego nadie sabe que existen, ya luego platicamos de eso. Sí, Y bueno, como comentabas, cada año hay un lema, y este año el lema es pues el placer sexual en tiempos del COVID, porque además va ligado con la declaración que se hizo el año pasado en el Congreso Mundial para la Salud Sexual que se llevó a cabo en México, donde esta declaración era a favor de este derecho básico de los seres humanos, de nuestro derecho al placer, ¿no? A vivir, a experimentar, a explorar el placer, con sus propias reglas y características que si quieres más adelante comentaremos. Pero digamos que eso es la cuestión del Día Mundial para la Salud Sexual, que es mañana. excelente, todos los planteamientos. Sí, más adelante, igual si gustas, puedes dejarnos alguna página web para las personas que estén interesadas en las actividades que se van a llevar a cabo justamente el día de mañana, 4 de septiembre, que es el mero día del placer, de la salud sexual. Pero ¿por qué celebrar el placer? ¿Por qué celebrar el placer? En una parte tú decías que pues el placer no solamente es erótico, hay muchas formas de placer, hay muchas formas de darnos placer. ¿Por qué celebrar el placer y qué importancia tiene particularmente en este momento tan especial, tan complejo, a veces difícil momento que estamos viviendo por la pandemia? ¿Qué nos dices al respecto, Vero? Pues mira, Gaby, te voy a responder la pregunta desde mi chakra raíz o desde mi centro del alma, de que por qué es importante hablar del placer, y ya después hablamos como de algo más académico. Yo creo que, mira, si nos vamos a la definición de lo que es la salud sexual, la definición de la Organización Mundial de la Salud, vamos a encontrar que el objetivo o el puerto a donde nos tendría que llevar una buena vivencia de nuestra sexualidad es al bienestar. Y básicamente el bienestar, si revisamos su definición y lo que lo integra, pues es aquello que llamamos felicidad. Y que toda la vida, sí o no, Gaby, estamos diciendo, ¿cómo puedo ser más feliz? Quiero ser más feliz. ¿Dónde está la felicidad? No existe y realmente no entendemos que la felicidad está a nuestro alcance, porque es el bienestar, es estar bien. Ahora, si la sexualidad humana está relacionada con ese bienestar, está relacionada con nuestra felicidad de alguna manera. Y el placer, que es parte primordial de la sexualidad de cada individuo e individua en este planeta, tiene entre sus múltiples dimensiones al placer. Ahora, hemos creído por décadas, siglos, milenios, que el placer únicamente está relacionado con lo físico, particularmente con lo genital y particularmente con el coito heterosexual. Sin embargo, está comprobadísimo, y ahí sí la ciencia nos ha enseñado muchas cosas, y aparte de las vivencias personales, obviamente, que el placer no solo es eso, el placer puede estar inmiscuido en nuestra vida cotidiana, en cada instante de nuestra existencia, en cada actividad, incluyendo obviamente la genital y cuando estamos sin ropa con otra persona y todo esto. Pero entonces, ¿por qué es importante hablar del placer? Bueno, porque está en nuestra experiencia cotidiana, porque nos acerca a la felicidad, porque es parte de quienes somos y porque es un derecho sexual que ahí se aplica a todos los seres humanos. ¿Y por qué es importante hablar del placer? Justo para desmitificar y para entender esta importancia y que la gente se quite de miedos, porque los miedos vienen
en buena medida de la mano del prejuicio, de esta idea preconcebida que en algún momento alguien nos dijo cuando éramos niños, adolescentes, chicas, ¿no? Las mujeres más, de que el placer era algo malo, algo que nos iba a traer problemas, algo que se tenía que hacer en lo oscurito, ¿no? Cuando en realidad, cuando lo integras a tu vida y lo vuelves una fiesta de color, se vuelve realmente algo que te puede acercar al bienestar. Entonces, eso, digamos, es como la conclusión a la que yo he llegado durante tantos años estudiando la sexología. Ahora, ¿qué pensamos desde las organizaciones? Pues eso, que es nuestro derecho y que tenemos que hablar de ese derecho y que tenemos que explorarlo y que tenemos que hacer que se respete. Y eso también, que está ligado con muchas dimensiones de la sexualidad. Por supuesto, fíjate que a mí esto que dices me llama mucho la atención, pensando en que pues las lectoras que nos hacen el favor de seguir Plenilunia, pues tenemos a muchas mujeres que nos siguen, mujeres jóvenes, mujeres maduras, mujeres de todas las edades. Y la verdad es que se nos ha relacionado como algo malo, un tabú, el hecho de que cuando tengamos una relación sexual las mujeres y sentamos placer, pues no está bien, ¿no? Porque las mujeres, bueno, no sé si ahora se diga eso mismo, pero por lo menos en mis tiempos cuando era más joven, eso decía, o sea, pues no, o sea, las mujeres no pueden sentir placer porque no está bien visto eso. Sin embargo, pues viva el placer, viva el vivirse uno mismo de la mejor manera, darle rienda suelta, ¿no? A todo este placer. Y de veras a mí me alegra mucho que haya personas como tú, porque yo sé que hay muchos sexólogos, sexólogas, que están difundiendo, justamente divulgando la importancia del placer sexual también. Eh, es importante lo que nos comentas en el sentido de que el estado del bienestar es justamente esto de la felicidad. Al principio comentabas algo y quisiera que lo retomaras y lo explicaras un poco más amplio. La sexualidad, Vero. Que la sexualidad justamente no solamente está relacionada con lo genital, con nuestros genitales, con la genitalidad, sino es todo, desde cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, ¿no? Todos los gustos que tenemos, cómo hablamos. Platícanos más. ¿Qué tiene que ver la sexualidad con nuestra vida cotidiana, Vero? Gaby, tiene que ver todo, ¿no? Y lo sabemos ambas. Bueno, de entrada, desde hace mucho tiempo hemos usado una palabra genérica que es sexo para hablar de estos temas, ¿no? Entonces el sexo o la palabra sexo está en boca de todo el mundo, pero realmente el sexo en sí es lo que nos define como por nuestros genitales, o sea, la biología, ¿no? O nuestros cromosomas directamente. Cuando estamos en el vientre materno, sí, nuestros genitales van a ser del sexo femenino o masculino. Ese es el sexo. Como yo les digo a mis alumnas que doy un curso de placer y sexualidad femenina, les digo, pues en realidad el sexo es solo lo que tenemos entre las piernas y que no nos define, porque tenemos otras dimensiones o aspectos de la sexualidad como es la identidad de género, que es cómo me vivo yo, cómo me percibo, de qué sexo, independientemente de qué género, perdón, si femenino o masculino, independiente de ese género que dictan mis genitales. Entonces ya tenemos ahí un aspecto de nuestro físico, un aspecto de cómo me percibo yo, me percibo como mujer o como hombre, y por ende cómo actúo en la sociedad, cuál es mi rol en la sociedad, ¿no? Si actúo como mujer, actúo como hombre, con todos los códigos que además durante siglos, insisto, hemos ido generando y que hay unos que siguen existiendo mucho de cómo te vistes, cómo hablas, dónde trabajas, con quién te juntas, toda esta cuestión social. Luego tenemos también la erótica, que es todo lo relacionado con el placer, con la intimidad, con una pareja o varias parejas, con nuestra experiencia cachonda, ¿no? Y amorosa. Y todo esto, entre muchas otras cosas, además, lo vivimos en diferentes áreas de la existencia, o sea, están involucradas nuestros hogares, pero también las escuelas, la información que nos llega a través de ellas, la información que recibimos en los medios de comunicación, que a través de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que nos ayudan a entender esto estamos recibiendo, hasta de los cultos religiosos tenemos cierta información sobre sexualidad.
Y también está claro que al hablar de sexualidad hablamos de un nivel emocional, de un nivel mental, de un nivel físico, biológico, fisiológico. O sea, por eso tiene que ver con la salud también, ¿no? Y eso es muy importante, Gaby, porque a veces cuando hablamos de salud sexual, pensamos que solo nos referimos a no contraer infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, que es parte de... Pero también tenemos, o sea, tenemos las ITS o infecciones, tenemos las disfunciones sexuales, que es cuando algo anda mal y que hay que ver por qué. Pero tenemos también el uso de anticonceptivos, el uso del preservativo, el respeto a nuestro cuerpo, que sepamos cuidarlo. Y de alguna manera la salud sexual tiene que ver también con quiénes nos relacionamos y cómo, porque también está relacionado con lo emocional, lo psicológico. Entonces, con todo esto, y me falta, eso es como para una larga clase, podríamos entender que la sexualidad es más de lo que nos han dicho y que está permanentemente activa en nuestra existencia. No es solo lo que hacemos con la puerta cerrada y con alguien, ¿no? Excelente, Vero. Hablando justamente de la sexualidad, el confinamiento, ¿cómo ha impactado en la experiencia de la sexualidad, Vero? Uy, Gaby, pues ha impactado de muchísimas maneras, para bien y para mal, porque mira, se llevó a cabo una encuesta, pero ya tiene unos meses, fue como el segundo o tercer mes después de que empezara la cuarentena en México. La Asociación Mexicana para la Salud Sexual, ASEC, SAMSAC, realizó esta encuesta que se llama Sexualidad y COVID-19, donde se preguntó a cerca de 1,800 personas sobre el tema. Y de ahí se pudieron sacar muchas pues realidades y muchas conclusiones. Búsquenla, entren en la página de AMSAC, pongan encuesta de sexualidad y COVID-19 y ahí la van a encontrar. De la misma manera en que por favor entren a Día Mundial Saludsexual.org y ahí encontrarán todo lo de mañana. Pero digamos, volviendo al tema de COVID y esta encuesta, ahí nos dimos cuenta que había cosas en las que había habido o hay un impacto positivo. Por ejemplo, a mí en lo personal me llama la atención la información sobre las prácticas eróticas femeninas, sobre todo de mujeres sin pareja, que ahí podemos ver que aumentó el uso de juguetes sexuales, que aumentó la masturbación, que aumentó el sexting, ¿no? Esto para mí al interpretar estos datos me llega la idea de que pues las mujeres dijeron, ok, si voy a tener que estar aquí encerrada, ¿no? Si voy a tener que estar aquí sin pareja, pues entonces voy a tratar de pasármelo de la mejor manera. Sin embargo, las personas que más padecieron o están padeciendo este confinamiento son aquellas parejas que viven, que tienen hijos o que viven en lo que llamamos familias ampliadas, que son, que viven con la mamá, la suegra o la tía o la prima, estas típicas familias mexicanas que están conviviendo en el mismo espacio. Y que entonces justamente han visto mermada su práctica erótica, y sí, por ejemplo, ¿no? Particularmente. Pues claro, yo digo, por supuesto, si normalmente muchas veces nos tenemos que hacer nuestras mañas para poder tener un encuentro con nuestras parejas, ¿no? Y aprovechamos cuando alguien ya se fue a trabajar y el otro está en la escuela o se fue con los amigos o así, pues todos metidos en la casa, se disminuyó muchísimo el índice de personas con encuentros eróticos. Entonces eso no está tan chido. Ahora, la Claro. práctica, por ejemplo, del sexting aumentó, es así, entre las parejas, o sea, mandarse Pero mensajitos. explícanos, perdón, para los que no estemos familiarizados, ¿qué es el sexting, por favor? Bueno, el sexting básicamente es una forma de relacionarse con otra u otras personas usando las tecnologías de la comunicación y la información. Esto es nuestras apps como el WhatsApp o el email o el Zoom. Ahora con el Zoom es muy popular. Y entonces enviarnos mensajes o tener comunicaciones
con una carga erótica, ¿no? En su momento, cuando surgió el término de sexting, se usaba más bien en las llamadas telefónicas y los mensajitos, ¿no? De, ay, ¿cómo te estás vestida? Y, o sea, el famoso cachondeo telefónico. Pero claro, ahora, digo, de por sí ya se había ido puliendo el rollo, pero ahora con el COVID, pues sí se usa mucho más Zoom, por ejemplo, como para decir, vamos a vernos, vamos a tener un encuentro erótico a distancia a través del Zoom, o vamos a usar el WhatsApp, oye, el Zoom o todas las plataformas, ¿verdad? Porque hay como 8,000 plataformas hoy en día. Pero el chiste es Exactamente. eso, o sea, esa forma como de tener una vivencia placentera, sabrosa, mandándonos fotos, videos, mensajes relacionados pues con el placer erótico. Ese es el sexting. Y entonces esta Correcto. bonita actividad que tiene sus bemoles, pero aumentó en estos días su incidencia. Correcto. Y justamente hablando de la privacidad, ¿no? Pues, que ya se está perdiendo justamente por lo que comentabas, de que a veces son los espacios en las familias muy reducidos y pues no hay privacidad, no hay intimidad. Esto te platicaba hace un momentito, tuvimos una plática hace poco también en Plenilunia junto a ti con nuestro querido amigo José Cruz, que hablábamos justamente de la privacidad. ¿Tú cómo lo percibes esto y qué recomendaciones les darías a las personas que justamente están padeciendo en este momento de la falta de espacios para, pues para tener justamente sus encuentros amorosos, eróticos con su pareja o simplemente para estar un ratito con uno mismo? Claro, pues bueno, justo esta cuestión de la privacidad y de la intimidad es otro de nuestros derechos sexuales. Tenemos derecho a vivir esta privacidad y esta intimidad, esta vivencia particular, individual de todas las dimensiones de la sexualidad, pero también tengo claro que pues en la realidad de los países latinoamericanos como México, pues obliga a que esta privacidad se vea limitada y más en tiempos como estos de la pandemia por la COVID-19. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque se juntan los derechos de varias personas. Entonces, digamos, si yo vivo con una familia ampliada y quiero ejercer mi derecho a la privacidad erótica, pero a la vez está medio mundo ahí, pues ahí se están uniendo los derechos a la privacidad de varias personas, ¿no? Y entonces no puedo yo decir, pues a mí no me importa y me encierro y se quedan ustedes pies afuera, ¿no? Porque es mi derecho, porque entonces ya estás vulnerando los derechos ajenos. Entonces, yo Claro. creo que en toda práctica en este sentido hay que tener siempre bien clarito una cuestión que es que para que una práctica sea sana, sea positiva, o sea, tiene que ser consensuada, que ahí tenemos la palabra clave, segura y sana, ¿no? No sé si quieras que las defina, pero pensando en la cuestión del consenso, sí tenemos que tener el sí de todos los involucrados. Y obviamente todos son quienes se van a encuerar con nosotros, pero también en este caso del que hablamos, pues de la gente que está cohabitando alrededor de nosotros, ¿no? Hay que ponernos de acuerdo en muchos casos. Sí, incluso aquí también la masturbación, o sea, finalmente la masturbación es justamente esta parte de, pues una cuestión privada que pues para darnos a uno mismo placer y sin embargo por estos espacios o esta cuestión del confinamiento ya también se ve un poco afectada. Pero también hablando acerca ahora de las parejas, yo pues ya he tenido oportunidad de salir un poco a la calle, no mucho, pero sí poco, con las medidas necesarias y me ha tocado ver en la calle a varias parejas jóvenes, parejas de todo, pero muchas parejas jóvenes van juntamente con su tapabocas, con su cubrebocas, a veces con careta y van caminando algunos de la mano y he visto a algunos que se abrazan y quieren besarse, pero no pueden besarse justamente porque traen el cubrebocas. Esto también ha impactado muchísimo en las parejas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y también, nuevamente, preguntarte cuáles serían las recomendaciones justamente en esta parte, en la relación de Pues pareja, Veron, y el confinamiento. yo creo que nuestras principales armas en estos días son dos, la paciencia
y la adaptación. Entonces, por un lado tenemos que entender que la realidad ya se transformó, que ya no es la misma del año pasado, o sea, de enero para acá se transformó la realidad y que no podemos tampoco quedarnos esperando a que las cosas vuelvan a ser como eran, porque no van a volver a ser jamás, jamás, jamás en la vida como eran. Porque esta pandemia, mira, estábamos viviendo ya en pleno la era digital con todas sus transformaciones. Y luego llegó el coronavirus a coronar esta era digital y a decir, pues ahora todo va a ser en este sentido. Entonces, eso transformó la historia de la humanidad. Y cuando lo entendemos, vamos a decir, ok, de alguna manera me resigno o entiendo que ya no voy a volver. A mí me llama la atención toda la gente que sigue diciendo, no, cuando esto se acabe, cuando volvamos a hacer como éramos o a hacer lo que hacíamos, digo, no quiero ser aguafiestas, pero hay que adaptarnos y entender que eso no va a suceder. Ahora, ¿por qué justo digo adaptarnos? Porque es entonces, ¿cuál es mi realidad y cómo puedo vivirla? Y para vivir ese proceso necesitamos paciencia, básicamente, ¿no? Fíjate que ayer, Gaby, por primera vez en 6 meses, me di el chance de salir a comer a de Tempié en la tarde, en un espacio público, en un restaurante con una terraza, con todas las cuestiones de la separación de mesa y todo esto con una sola persona, ¿no? Y pensé a ver cómo es. Entonces fue interesante porque sí, yo llegué con mi cubreboca, la otra persona llegó con su cubreboca, nos sentamos y en lo que nos llevaban la comida y las bebidas, estábamos platicando con los cubrebocas puestos. Nos lo quitamos para tomar y beber con la separación y todo. Y después ya cuando digamos acabamos, nos volvimos a poner los cubrebocas y seguimos platicando. Y yo en ningún momento pensé, ay, esto está horrible, esto está mal. Más bien yo lo que pensaba era, ay, qué emoción que estoy viendo a esta persona, ¿no? Que tanto aprecio y que estoy como en un espacio abierto y está el atardecer y eso está súper bonito. Entonces, realmente lo que a mí me importó fue esa vivencia y no si, ay, ahora tengo que ponerme el cubrebocas y ahora no puedo hablar y ahora tengo que irme a lavar las manos 3 veces al día. No, si sabemos a vivir el placer, nos vamos a adaptar a todo eso. Y si pensamos que además es por nuestro bien, por nuestra seguridad, pues hay que ser ingeniosos e ingeniosas, Gaby, y pensar cómo podemos no dejar de estar conectadas con esta vivencia de quienes somos, la gente a la que queremos y del todo lo que es la erótica, ¿no? Entonces yo creo que esas son las armas, o sea, adaptación, paciencia, algo lúdico, tomarlo en buena lid y no echarle la bronca al COVID, ¿no? No decir así de, pobre COVID, ya lo alucino porque me cambió la vida. Pues sí, ni modo, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Hay que planear. Claro que sí, pero sí, justamente esto de la parte de las relaciones. Aquí me imagino que ustedes que están trabajando justamente en la parte de la sexualidad han percibido justamente cómo han cambiado esta visión, ¿no? Acerca justamente de cómo lo vivimos. ¿Ustedes cómo lo han percibido? O sea, es decir, no sé, algunos colegas tuyos que tengan, por ejemplo, algunas consultas clínicas o algunas consultas de terapia sexual, ¿qué es lo que han percibido en cuanto a las inquietudes que tiene la gente con respecto justamente a esto de la pandemia y cómo está impactando en ellas o las preocupaciones que ellas tienen en cuanto a sus relaciones de pareja, etcétera, todo lo que comentábamos anteriormente, Vero? Fíjate que son muchas cosas, Gaby, porque por un lado tenemos la realidad de las y los terapeutas y las y los pacientes, porque al principio, cuando empezamos la cuarentena, muchas personas que iban a una terapia de pareja o sexológica o psicológica, pues dejaron de ir, ¿no? Obviamente, por las precauciones y todo esto. Y se tardaron un poco en entender que podía realizarse virtualmente la consulta. Entonces, de entrada ahí bajó un buen el número de personas que iban a consulta. Luego se empezó a recuperar porque entendimos o entendieron que existían estas plataformas digitales para tener una comunicación con el profesional de la salud sexual. Pero luego tenemos el impacto económico, o sea, el COVID-19 también nos está dando una crisis económica que obviamente está haciendo que muchas personas que antes, bueno, de entrada ya sabemos que hayan perdido su trabajo, les hayan disminuido los ingresos o que alguien que es parte de su hogar perdió el empleo.
Y entonces obviamente la gente ha estado teniendo que ajustar sus dineritos, ¿no? Su economía. Y que es de las primeras cosas, por desgracia, porque yo digo que es de primera necesidad, pero por desgracia que mucha gente dice, ¿en qué ahorro? Ah, bueno, ya no puedo pagar la terapia de pareja y nos lo soplamos como podemos. Pero pues eso sí está duro porque sí está comprobado que ayuda mucho llevar ese tipo de terapias, ¿no? Entonces, eso digamos en la forma. Ahora en el fondo, sí se han reportado, no tengo un porcentaje específico que compartirte, pero sí se ha aumentado, sí se ha reportado un aumento en denuncias y en vivencias en torno a violencia de género. Esto es mujeres que dicen, es que antes mi pareja no me maltrataba y ahora como estamos encerrados todo el tiempo, me grita, me zarandea, me pega, me corrió de la casa. En esta encuesta que menciono de AMSAC se menciona eso y hay datos muy tremendos porque justo es por ejemplo, me llamó la atención el porcentaje de personas que no era altísimo, pero sí era importante, que dijo que ya había sido corrido o había corrido al otro de su casa, ¿no? O sea, que le había dicho, ya no te soporto, vete en estos tiempos de cuarentena. Entonces ha aumentado la Sí. violencia de género, ha aumentado también las peleas que podrían o empiezan a derivar en divorcios. Eso es cierto, porque también de pronto mucha gente, muchas parejas que no se veían realmente porque cada quien estaba inmerso e inmersa en sus mundos, pues se han enfrentado a, bueno, ¿y ahora qué? Estamos encerrados todo el día juntos, oyéndonos trabajar, oyéndonos cómo nos comportamos con las otras personas, qué hacemos con los hijos en la escuela, en casa, que eso es así como de, Dios mío, yo es mi caso y lo sé de primera mano. Y tengo un hijo, ahora imagínate los que tienen más. Y Sí, sí, entonces sí sí. se ha reportado que, pues que muchas personas dicen, en cuanto se libera un poco el asunto de la cuarentena, me divorcio, ¿no? Entonces sí se ha afectado en muchas maneras. Qué barbaridad, qué cosas. Pues sí, seguramente todo el impacto que tengamos pues justamente por la pandemia, seguramente la veremos, digo, no en este momento, pero sí más adelante. Pero esta parte de los métodos anticonceptivos, ¿no? También creo que es una parte importante en cuanto a la sexualidad. Sabemos que muchas, bueno, algunas chicas, o no sé cuántas, pero no lo tenemos documentado en este momento, han interrumpido justamente sus consultas con el ginecólogo, con la ginecóloga, para dar seguimiento a sus consultas ginecológicas. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto de que se están interrumpiendo justamente esas consultas y pues qué recomendaciones, qué les dirías tú desde tu punto de vista a estas chicas o a las mujeres que están justamente interrumpiendo esta parte? Bueno, que no le interrumpan, que sigan, que sigan. Sí sé que al principio del confinamiento muchos especialistas en salud, ¿no? Ginecólogos, dejaron de dar consulta. Pero ahora, yo estoy fuera de México una temporada y ahora que volví ya me doy cuenta que estos servicios de salud han vuelto a operar con todas las precauciones, sus cubrebocas y la higienización y todo esto, pero que ya están dando consulta. Entonces no hay que olvidar que de entrada, o sea, sea como sea nuestra vida, tengamos pareja o no, la edad que tengamos, a partir de hecho, tendría que ser como desde niñas, pero pongamos desde que tenemos una vida sexual activa, tenemos que ir cada año con un experto, una experta en ginecología, hacernos nuestros estudios de todo tipo. Ahora ya es que el Papá Nicolau, la colposcopía, el ultrasonido transvaginal y ver que tenemos bien todo, que está bien nuestra salud genital, ¿no? Por un lado. Ahora, por otro, no hay que olvidar que el COVID no tiene nada que ver con las infecciones de transmisión sexual y que el cubrebocas no nos va a proteger de ellas tampoco, ¿no? Entonces, que tenemos que seguir usando el preservativo como un método de barrera para el embarazo y las infecciones para no contraer infecciones. Y lo ideal es que también sigan con otro método, ¿no? Ese de esta protección doble que manejamos mucho en la educación sexual. Es decir, que aparte del condón, que ese es de ley, pues trata de usar otro método para que no tengas un embarazo. En estos tiempos, y desde antes, pero ha estado en discusión política la cuestión de la legalización del aborto o de la interrupción legal del embarazo.
En los lugares donde está aprobado, sí se sigue ejerciendo ese derecho y hay ya, incluso hay chicas, porque son la mayoría jóvenes, que se están capacitando para dar asistencia en los domicilios, que las chicas o mujeres que decidan interrumpir su embarazo y que sea en un lugar donde es legal, puedan tener esa atención a domicilio. Y eso a mí me parece genial, porque así ya no es la cuestión tampoco de que ya no puedes ir a la clínica o al servicio, ¿no?, de salud, sino que puedes tener esta primera atención en tu casa y ya ver, determinar y tomar mil y unas decisiones, pero que pues creo que es importante que sepan que ese derecho en donde lo existe no se ha visto para nada pues privado o cancelado, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que sigan disfrutando y que se cuiden. O sea, la verdad es que cuando hablamos de salud sexual también, Gaby, es eso, o sea, es tener todo esto bajo control y pleno. Y hay muchas maneras. Y no, mira, yo creo que ya el uso del condón está muchísimo más aceptado que hace unas décadas, ¿no? Ya los chicos de hoy, las chicas de hoy, ya lo incluyen en su erótica, pero aún hay muchos que no, y que no quieren, y que dicen que no. Entonces, yo les pido que digan que sí. Les juro que ya hay para todos tamaños, de todos grosores, colores, sabores, hasta con luces de neón, que deberían de integrar justo en su erótica. Sí, claro que sí. Síguenos hablando, estás hablando justamente de los derechos sexuales y bien decías que muchos pues no tenemos o no se sabe mucho de estos derechos sexuales. De alguna manera, pues ya hemos ido de la mano explicando uno por uno, pero ¿qué otros derechos sexuales tú nos podrías destacar, Vero, para que también nuestras lectoras, nuestros lectores los conozcan y sepan a qué se refiere? Claro, pues también tenemos el derecho a vivir nuestra identidad como querramos, a realmente decir, yo me siento así. También en meses, semanas recientes, ha estado toda esta discusión sobre las infancias trans y sobre las personas transgénero. Y yo siempre digo, es que no es tan complicado, es nuestro derecho decidir cómo nos queremos vivir y cómo queremos existir en este mundo, ¿no? Entonces ese es uno de los derechos. Otro también, la libre asociación erótica o amorosa. O sea, si yo quiero casarme o vivir en unión libre o tener amigobio, es mi derecho, ¿no? De elegir. No es que haya que solo el matrimonio sea lo legal o lo correcto, ¿no? Hay que pensar en mi derecho es ese de explotar y experimentar esas vivencias. Obviamente tenemos el derecho de tener servicios de salud sexual a nuestro alcance. O sea, que las políticas públicas, ¿no?, del sector salud tengan en sus programas esta atención de salud sexual, que sepan tratar a las chicas, o sea, mujeres, hombres en estos temas. Y tenemos el derecho también de tener pues un sistema legal, ¿no?, de leyes que nos protejan como ciudadanos de este país. Entonces son bastantes, son 11 derechos que también van a encontrar ahí en esta página del Día Mundial para la Salud Sexual.org. .org, exactamente. Sí, y ahora cuéntanos más también, mira, para mí es importante hacerte esta pregunta por justamente toda tu experiencia que tienes en la divulgación, en la promoción de los derechos sexuales, de las sexualidades. ¿Cómo ves ahora, cómo estamos nosotros en México? Pues a veces, pues nuestra propia cultura, a veces tenemos muchos tabúes en cuanto a la sexualidad. ¿Tú cómo nos ves ahora, Vero, a estas nuevas generaciones, ya que están, pues más informados, tienen acceso a las redes sociales, tienen mucha información? ¿Cómo ves ahora en cuanto a justamente todos los tabúes que se tienen en la sexualidad ahora a estas nuevas generaciones, Vero? Mira, Gaby, te voy a dar mi visión personalísima de, como bien dices, después de todos estos años divulgando temas de sexualidad, lo que yo observo hoy en día. Yo creo que ya dimos un paso en cuanto a la libertad de expresión de estos temas, ¿no? Ya se habla más de esos temas, cada vez hay más
canales de YouTube, y cuentas de Instagram, páginas en Facebook, blogs que hablan de temas de sexualidad, muchos hechos por especialistas, ¿no? En estos temas, lo cual está muy bien porque pone el tema en el candelero y cada quien tendrá su estilo y mientras más se hable mejor. Creo que las mujeres jóvenes, creo que el gran avance lo he visto en las mujeres jóvenes en cuestión de sus derechos sexuales, de sus derechos reproductivos también, y, eh, y que se han prendido mucho con esta idea de no podemos ni queremos seguir sosteniendo una sociedad machista, ¿no? Heteropatriarcal que nos haga daño. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, yo sí estoy notando una serie de eventos, de situaciones, de posibilidades de ejercer como este derecho del feminismo, ¿no? De decir, a ver, no quiero esto, pero ahí hay una cosa que a mí me está interesando mucho estudiar, que es a la vez como este posicionamiento de las mujeres también las podría, hablo como con esta conjugación que usamos mucho en el periodismo, las podría llevar a no disfrutar plenamente ya de esos encuentros eróticos, por estar diciendo, no, es que prefiero no meterme con los galanes porque ya no me gusta cómo, ya me di cuenta, ya abrí los ojos, ¿no? Como decimos, ya la luz violeta ya nos abrió los ojos y entonces ya prefiero, mejor me mantengo al margen y estoy más chida así en encuentros amorosos. Pero el chiste yo creo que es ahí entender que se puede hacer ambas cosas, o sea, que se pueden exigir nuestros derechos como mujeres, que se puede exigir que se entienda por qué queremos un cambio social, pero a la vez que sigamos siendo libres de expresar nuestras cosas. Eso sí, se están empoderando, están aprovechando su cuerpo, tanto que ahora es la cuerpa, y yo no lo veo para nada mal, que, ay, no, esas palabras, digan cuerpo o cuerpa, el chiste es que entiendan que es suyo, sí, que es suyo y que pueden decidir por él o por la cuerpa o el cuerpo, como quieran decirle, ¿no? Sí he visto un cambio en eso. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, por un lado, han abierto una puerta, como Tinder, ¿no? Como Tinder y todas estas miles de apps que hay para el ligue, el faje y el cotorreo erótico. Eh, pero a la vez también nos están poniendo un poco más vulnerables para temas como el tráfico de personas, la pornografía infantil, ¿no? Porque se aprovechan de estas plataformas tecnológicas pues, para coartar la libertad. Entonces, yo creo que por desgracia algo prevalece y es el miedo. El miedo como a ejercer una vivencia libre y completa de todo lo que es la sexualidad humana. Entonces, en el momento en que nos quitemos tanto miedo y entendamos las cosas como más objetivamente, vamos a tener derechos y un chorro de disfrute, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como el punto donde está ahorita la sociedad. Y hablando de miedos, pues súmale el COVID, pues ya más miedo tenemos. Ay, sí, ya, andamos con el miedo y la verdad es que hay que tratar de tener menos miedo. Hablamos ya de las redes sociales justamente y la parte de la sexualidad, pero me gustaría en verdad conocer tu punto de vista de los medios de comunicación, Vero, ¿cómo los ves en cuanto a la cuestión de la sexualidad? O sea, es realmente los medios de comunicación han sido un papel clave justamente en todas estas cuestiones de cómo percibimos, ¿no? La sexualidad también. ¿Cómo ves los medios de comunicación en ese sentido, Vero? No, pues veo un buen de cambios, Gaby. De entrada, los medios, más allá de los temas de sexualidad, se están transformando brutalmente justo por la era digital, ¿no? O sea, los medios tradicionales, como los medios que conocíamos, la radio como tal, la televisión como tal, el periódico impreso como tal, ya están de salida. Ya la verdad, tienen todavía un nicho y un poder y por eso existen. Pero la verdad es que ahora ya se oyen más podcasts que radio. Ojo, aquí depende mucho la tecnología. Y en México, en las zonas rurales, en las zonas donde no hay internet, obviamente la radio sigue siendo el gran medio y por eso existe, sigue existiendo. Pero en estos lugares donde ya la tecnología llegó, pues ya las nuevas generaciones no oyen radio, que se van a poner ahí a escuchar la M, ¿no? Más bien le entran a los podcasts y todo eso. A la televisión por demanda, ¿no? O sea, llegó Netflix y ya hasta los mismos canales de entretenimiento de la televisión tradicional ya no aplican.
Y justo tanto estas nuevas plataformas, tanto podcast como televisión por streaming y todo eso, están metiendo bastante contenido sobre temas de sexualidad en sus programaciones. Mira, yo pienso en Netflix simplemente, ¿no? Tienen series como Sex Education, que me encanta, que es la historia esta del hijo de la educadora sexual, ¿no? Es una serie británica, me parece. O hay programas de investigación como estos breves cortitos que hablan, o programas, no me acuerdo cómo se llama, que son de 16 minutos y que te hablan de clítoris y del orgasmo y que están muy buenos. Hay temas de comunidad LGBTI+, o sea, hay mucha información ya, pero en estos nuevos medios. Los medios tradicionales siguen sin meter realmente en sus programaciones la agenda sexológica o sexual o estos temas, pero bueno, pues eso ya lo sabemos. Entonces, por un lado, está interesante tener estas nuevas posibilidades de decir, pues ahora yo tengo mi canal y yo tengo mi podcast y yo les comparto, ¿no? Y yo lo voy a tener, de hecho, eso sí es verdad, espero en breve. Entonces, bueno, pues ahí vamos. La labor siempre va a estar y hay que picar piedra para tener esas plataformas y tener followers. Y algo súper importante, no hay que olvidar que aparte de la plataforma está el contenido, porque a veces parece que, ya tengo un espacio en la radio y ya voy a decir lo que quiera, sin rigor informativo, sin rigor sexológico, sin nada, puro cotorreo. Y el cotorreo siempre se agradece, amiga, pero hay que tener también un rigor en la información, por favor, por favor, por favor. Sí, o sea, te refieres, pero sí, hay espacios y sí, hay gente que habla de sexualidad, de sexo, etcétera, pero te refieres a que sí tenga un rigor, que tenga un sustento científico, justamente esta información, porque también esta información tiene un rigor científico y que es clave justamente en la divulgación, ¿verdad? Es correcto, creo que también tienes toda la razón. ¿Hay más apertura, Vero, actualmente en los temas de sexualidad por parte de las instituciones? ¿Cómo ves actualmente cómo está la cosa? Pues es una pregunta interesante, Gaby, porque yo creo que antes del COVID, de toda esta situación por la pandemia, empezaba a haber más apertura. O sea, había, por un lado, institutos que podían dar dinero, ¿no? Donativos y todo esto a cuestiones de educación sexual. Había programas políticos y sociales, había muchos programas de las organizaciones de la sociedad civil, pero es lo mismo que decíamos como con el presupuesto para el tratamiento médico, ¿no? O sea, empezó el COVID, se empezó a vislumbrar la crisis que ya estamos viviendo y que va a seguir. Y entonces vemos casos como el del Instituto de las Mujeres, ¿no? Por ejemplo, que en Ciudad de México, que disminuyó al 70 y tantos por ciento su presupuesto, que tuvieron que quitar apoyos que iban a dar. Estamos viendo instituciones u organizaciones que están desapareciendo porque no hay esos recursos económicos. Entonces, yo creo que por un lado hay más personas con el deseo de transmitir toda esta cuestión de la sexualidad y los derechos sexuales y demás, pero por desgracia llegó el COVID a torcernos ahí todo, y están ahorrando pues el dinero y los esfuerzos en estas áreas, por desgracia. Entonces, volviendo a esta idea que tenía de paciencia e innovación, ver qué onda, pues yo creo que habría que empezar a ver también cómo nos apropiamos de esas posibilidades y esos espacios pensando en nuestra realidad actual para que no deje de haber esos contenidos y esas posibilidades que nos ayuden a tener una vida plena sexualmente hablando y en general, ¿no? En general, por supuesto. Fíjate que esta pregunta es obligada y quizás está ligada a lo que me acabas de responder, pero creo que sí necesito hacerte la pregunta. En esta justamente conmemoración mundial del Día Mundial de la Salud Sexual, que tú nos dirás cuántos países están celebrando, están conmemorando esta fecha, ¿cómo se encuentra México en la sintonía? Es decir, seguramente cada país tiene su particularidad. A lo mejor algunos están más adelantados que otros, en fin. ¿Cómo se encuentra México en esta sintonía mundial de la celebración del Día Mundial de la Salud Sexual, Vero? Fíjate que tu pregunta está bien buena porque hay algo que a mí me da mucha emoción y alegría y es que dentro de las cosas positivas de este encierro y demás es que
el gremio sexológico mexicano se ha unido como nunca. Digamos que antes, porque México tiene un buen de asociaciones, federaciones, organizaciones, institutos, escuelas, en torno a la sexualidad humana. Pero digamos que cada quien pues estaba como haciendo lo que podía ahí por su lado, ¿no? Okay, qué Como con interesante, la sí. realidad previa al COVID. Y ahora con toda esta cuestión y la posibilidad de usar las tecnologías, el gremio se ha unido increíble y entonces hasta tenemos ya un grupo, Qué padre. el chat y el WhatsApp y esto que se llama Sinergia FEMES, que parte justamente de la Federación Mexicana para la Educación Sexual y la Sexología, FEMES, eh, junto con otras instituciones, ¿no? También muy metidas en esta cuestión, que dijimos, vamos a hacer una sinergia, o sea, vamos a trabajar juntos y vamos a hacer cosas, y entonces es todo bien bonito que nos contamos, nos invitamos, echamos chisme, porque también tenemos nuestro chat como para el chisme total, de mira, estoy haciendo esto, voy a estar en Plenilunia con Gaby, yo voy a estar aquí, y nos vamos contando, y a la vez estamos empezando a generar proyectos colectivos, lo cual es genial, ¿no? A decir, bueno, pues si hay que unirnos con lo poco que se puede hacer o lo mucho que podamos hacer entre todos. Entonces yo creo que el gremio sexológico mexicano en este año sí ha avanzado un buen en ese sentido y esto a futuro Qué va a generar padre. un cambio muy bonito, muy chido, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vería antes de esa época o así, a comparación de otros países? Bueno, yo creo que si pensamos en América Latina, en Argentina tienen muy buenos planes de educación sexual desde el kinder y así, pero fuera de Argentina yo creo que sería México el siguiente país, ¿no? Brasil tiene Brasil es muy contrastante porque tienen una educación sexual y gremio sexológico fuerte, pero a la vez es un país tan grande con tantas realidades que pues también tiene índices elevados de las cosas negativas, ¿no? O sea, como transmisión de enfermedades, embarazos no deseados, embarazos adolescentes, violencia sexual, tráfico de personas, pornografía infantil, o sea, toda esa es la parte oscura, horrible que integra o que está relacionada, aunque sea Mm, tan especialmente con la sexualidad humana. Y ahora ya si hablamos a nivel del mundo, pues sí seguimos en Latinoamérica estando muy atrás, ¿no? O sea, si lo piensas frente a países como Holanda o como Canadá, ¿no? Ya ahí como Suiza, como Suecia, pues ahí vamos a ver que realmente sí tienen programas avalados por el gobierno y por la sociedad civil que integran la educación sexual desde que son bebés, los ciudadanos. ay, sí, los ciudadanos. Y aquí en México no se ha podido hacer, ¿verdad, Vero? No, aquí no, aquí tenemos pues, la Qué información en el barbaridad. libro de texto de quinto que pues, es súper básica. Sí, caray. No, 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 no. No, y lamentablemente, como bien dices, aquí en México, bueno, como mal dices, aquí en México desafortunadamente somos primer lugar en embarazos en adolescentes. Tristes realidades, pero pues justamente estos espacios, estos invitados como tú, Vero, pues justamente es lo que queremos, poner un granito de arena para cambiar estas realidades. Y la verdad yo te agradezco mucho. Vamos a pasar a las preguntas, pero justamente hablando de los sexólogos, espero decirlo bien, los sexólogos y las sexólogas, a mí me encanta mucho este tema. Hace muchísimos años, cuando recién terminé mi carrera, yo trabajé en el instituto, en CONAPO, en el Consejo Nacional de Población, fue de mis primeros trabajos, y ahí producía un programa que se llamaba ¿Y ahora qué? Sobre sexualidad. Se transmitía por el IMER, ahí en el 107.5 de FM, por el IMER, y ahí tuve la fortuna de conocer a varios sexólogos, Paco Delfín, Alma Aldana, Oscar Chávez Lanz, Silvia Cobian, en fin, la verdad es que a partir de ahí nació mi cariño por todos estos temas, y creo que siempre es importante darle un espacio a estos temas tan fundamentales para todos. Pues vamos a empezar, vamos a ver si hay Gracias. preguntas. Mira, aquí dice, bueno, Alicia Quiñones dice, bravo, seguramente te está mandando saludos, Vero, Alicia Quiñones. Pregunta de Penélope, dice, para las mujeres en la etapa de la menopausia,
¿Cómo cambia la vivencia del placer sexual? Ay, qué buena pregunta esa, Vero. Ay, sí, oye, porque, ¿cómo se llama quien lo preguntó? Penélope. Sí, Penélope, porque eso también, ¿no? Entre los grandes mitos que seguimos sosteniendo es que después de cierta edad pues ya se acaba la sexualidad de las personas, ¿no? Hombres y mujeres, y particularmente las mujeres. Y luego decimos, no, pues ya después de la edad o cuando ya empiezas con la premenopausia, como muchos le dicen al climaterio, pues ya va, ¿no? Ya para qué te preocupas, pues ya mejor te ponte a tejer. Y sin embargo, no, hay que tener claro que la vida sexual con todo lo que implica es parte de nuestro ser hasta que nos morimos, ¿no? Como yo digo, hasta el momento que ya le hacemos así, bye, hasta ese momento somos seres sexuados. Entonces, la menopausia siempre ha estado como rodeada de este halo como de decir, pues ni modo, resígnate y sufre, mujer, porque es lo que te tocó vivir y no hay de otra. Y sin embargo, no es así en muchos aspectos. Sin embargo, primero hay que entender que es un proceso en nuestra vida. O sea, y que llega, dura y se va. Y que entonces tenemos que tratar de pasarlo de la manera pues más cool, ¿no? De la manera más chida que podamos. Y hoy en día la medicina sí ha avanzado en estas cuestiones de ayudar a sobrellevar la menopausia y entonces hay muchos tratamientos diferentes eh, con hormonas sintéticas y con hormonas naturales y con tratamientos diversos, emocionales y de muchas cosas que pueden ayudar a que las mujeres vivan este proceso pues de una manera más suave, por un lado, ¿no? Ahora, por otro lado, hay que entender que eso, o sea, que no estamos perdiendo nuestra erótica, que no estamos perdiendo nuestra sexualidad femenina, sino que es un proceso y que entonces hay que vivirlo y que la sexualidad, bueno, la erótica más bien, no se termina y que podemos seguirle poniendo pancho, como decían antes, ¿no? Poniéndole al placer, vamos a decir, para quitarnos ya también Sí, justo de frases prefabricadas desde antes. Podemos seguir explorando el placer más allá de la menopausia. Y aquí pues sí hay como una tarea importante en hombres y mujeres, ¿no? De decir, mira, mujer, pues la vida sigue y lo mismo, hay que ajustarnos, innovar, entender, y pues también a las parejas, ¿no? A los hombres, en el caso de las parejas heterosexuales, pues de decir, no es una justificación para que cambien las cosas, ¿no? O si cambia algo, que sea que entiendas que es un proceso de vida y que se vayan adaptando y a seguir correcto. disfrutando. Escríbeme A ahí por seguir mi Facebook y disfrutando. luego les comparto pues, de los estudios más recientes que hay para tratamientos en torno a la menopausia. Ay, excelente. Claro que sí, lo vamos a compartir con nuestras lectoras. Otra pregunta dice, en el caso de los adolescentes que están encerrados, ¿qué sugerencias les puedes dar a los padres de familia sobre el hecho de que no pueden ver a sus parejas? Se corre el riesgo de que se escapen y puedan tener una relación de riesgo. ¿Qué dices al respecto, Vero? Ay, sí, ya sé, mis muchachitos y muchachitas deben estar todos como leones enjaulados. Este, pues bueno, primero es muy difícil porque de por sí la adolescencia es un proceso rudo para quien la vive y para quien acompaña al que la vive o la que la vive, ¿no? Y luego en tiempos de coronavirus más todavía. Entonces yo creo que no hay que perder de vista este derecho a su intimidad, que hay que darles como se pueda un rato de intimidad, porque si no, entonces que si tienen cuarto bien y si duermen juntos un ratito en el baño, como pueda, pero que se respete esa intimidad. Y no hay que censurar el que tengan justo, en ellos sí aplica toda esta cuestión del sexting, que tengan sus espacios. Entiendo que estamos hablando de parejas de jóvenes que ya han tenido como un encuentro erótico, ¿no? Y que ahora no pueden verse, ni darse besos, ni fajarse porque están encerrados. Entonces hay que, pues, permitirles que hagan todo esto con ciertas precauciones, porque como yo digo, antes tenías que cuidarte como la salud, ¿no? Usar el preservativo y todo esto. Y ahora ahora eso deja de ser prioritario en este caso y tienes que aprender a cuidar tus datos, ¿no? Y que luego no aparezcan tus videos y tus cosas como ahí perdidas en la internet. Entonces, yo creo que sigue siendo prioritario hablar con nuestros hijos e hijas adolescentes
y explorar un poco esto y buscar ayuda. Y si de pronto se sienten rebasados en la cuarentena, está viendo una serie de conferencias, cursos. Pienso simplemente en especialistas como Vicente Hernández Haddad, que tiene unos talleres que está dando increíbles, como Nancy Caracoles, que así la conocemos, ¿no? Que está dando también sus capacitaciones en línea. En fin, hay varios expertos y expertas que dan esos talleres. Entonces, si van a invertir en algo para sus adolescentes, inviertan en eso. O sea, además están siendo muy económicos las conferencias y pues métanlos a que, y métanlas a que las escuchan, las vean, que puedan tener una persona de confianza, porque también eso nos queda claro, Gaby. Aunque tengamos un buen vínculo con nuestros hijos, de pronto llegan a esa edad y ya no quieren hablar, ¿no? Con los papás y mamás. Con los padres, así es. Pero sí, pero sí les sirve tener una pareja, una persona de apoyo adulta. Entonces, estos facilitadores de la educación sexual en la adolescencia o facilitadoras se pueden volver esa persona a la cual tenerle confianza y contarle las cosas y que van a saber cómo tratarlos. Entonces, sí, vamos anotando todo esto y les voy a pasar esas ligas de los perfiles de estos expertos para Por que les... favor. Sí, por favor, Vero, te los agradecemos muchísimo y vamos a compartirlo con los lectores. Otra pregunta, Vero, de Maribel. Dice, hola Verónica, qué padre que difundas estos temas. Te pregunto, ¿vislumbras que hoy hay de verdad un ambiente propicio en el país para que se dé la descriminalización de la interrupción del embarazo en todo el país? Bueno, esa sería como la gran solución a todos los debates que ha habido, ¿no? Que se volviera una iniciativa federal y que se diera una respuesta a nivel federal inmediata. Pero, pues sí, obviamente el Estado está metido en mil cosas, pero digo a partir en general, ¿no? Y a partir del COVID, pues más. Pero creo que sí es algo en lo que justo este gremio sexológico ha estado enfocado, como en decir, estamos exigiendo que exista como esa ley federal y ese derecho, pero con toda la información que tenemos para que se entienda por qué es necesario, ¿no? Porque eso sí, por ejemplo, está relacionado con la pregunta anterior. También es Sí. cierto que muchos chicos y chicas pues están brincando las reglas de la cuarentena y están teniendo encuentros eróticos con sus parejas y muchas veces hasta sin mayor control porque salen y en cualquier momentito que tienen, pues como sea, ¿no? Entonces siguen existiendo los embarazos no deseados. La cuarentena no nos está asegurando que no hayan o que bajen el índice. De hecho, creo que se estaba midiendo mensualmente y había meses donde había subido a comparación de antes de la cuarentena el índice de embarazos no deseados en gente joven. Entonces, tenemos que abrir los ojos a esa realidad y pensar, pues, qué mundo además va a haber a futuro, ¿no? Hasta ese tipo de cosas tenemos que plantearnos y que nos acerquen a entender eso de la necesidad de una ley federal. Ahora, que esté en la agenda del gobierno, que sea su prioridad, y pues no. Y a la par tenemos también, pues, los grupos que no están de acuerdo con estas iniciativas y que también están haciendo su propio trabajo, ¿no? Entonces hay que aprender cómo equilibrar y sobre todo yo creo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas a tomar conciencia de esta situación y de ver realmente qué creemos que debería ser el derecho, sobre todo de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? De esta gente joven en el tema de la interrupción legal del embarazo y el derecho a decidir. Así es, pero a ver, te leo otra pregunta de Jorge. Dice, esta circunstancia de la pandemia ya modificó la realidad y vidas de la humanidad. Específicamente en la sexualidad, ¿qué es lo que está cambiando o ya cambió? Qué buena pregunta también. Pues todo eso, yo creo que todo lo que hemos dicho en este programa responde justo a esa pregunta, Jorge. O sea, cambió todo, cambió nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de explorar la realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo que estudio a la par de muchas cosas, como la sexología
el hinduismo y hablamos mucho de la realidad, ¿no? Externa y la realidad interna, pues ha modificado ambas también. Eh, Nuestra manera de relacionarnos, de buscar parejas. Es más, me estaban contando hace poco que ya hasta hay orgías por Zoom y yo decía, no, pues claro, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, que ya se juntan un grupo que antes quizá tenían reuniones presenciales, se quedan de ver una hora en Zoom y pues todos pues ahí se autosatisfacen, pero siempre teniendo la compañía de más coleguillas, ¿no? Entonces, todo se está modificando, pero si algo no se modifica, eso sí, es que, insisto, toda vivencia tiene que ser sana, segura y consensuada. Eso no va a modificarse jamás, sea la era digital, sea, digo, a menos que ya realmente seamos otra especie, ¿no? Ya modificada por nuestro ADN, pero en otro sentido, pueden suceder muchas cosas debido a la era digital y debido a la cuarentena y al coronavirus, pero siempre hay que tener en cuenta eso, que sea consensuado, básico, que sea sano, que no nos lastime, que no nos haga daño y que sea seguro. Como yo digo, ok, si vas a hacer tu orgía por Zoom, chido, ¿no? Es tu derecho y eres mayor de edad y todos los que están presentes están de acuerdo, va, pero que eso no te genere problemas emocionales, que luego no te genere problemas con tu pareja o ahí ya es donde tienes que tener pues esa seguridad de que es algo sano, ¿no? Y que todos están de acuerdo. Entonces, ¿qué se ha modificado? Todo. Y vamos aprendiendo y entendiendo. Y lo que falta, Vero. Mira, te leo la última pregunta de Alicia Quiñones, una preguntaza, ¿eh? Ahí te va. Dice, Ay. quiero felicitarlos por este evento, o sea, seguramente se refiere al día, el día de la salud sexual. Quisiera saber cuál es la duda más común sobre sexualidad en este momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vero? Súper buena duda, Alicia, Buenísimo. porque además es en este momento, ¿no? Porque si fuera en otro momento te diría, ay, la gente sigue preguntando, ¿el tamaño importa? Sí, sí, sigue siendo la pregunta más recurrente, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, bueno, hubo un momento muy al principio en donde sí había cierta angustia sobre si el COVID se contagiaba por vías eróticas, ¿no? Y cuando me lo llegaban a preguntar a mí, yo decía, bueno, hay que tomar en cuenta algo. Yo creo que en la erótica la saliva siempre va a estar inmersa, o sea, podemos ponernos un condón en el pene, pues a lo mejor ahora tendríamos que empezar a ponernos cubrebocas en la boca, pero porque la saliva, pues, que es el vehículo de contagio, pues es parte primordial de la erótica, ¿no? Entonces eso preguntaban, si se podía contagiar por el semen y ese tipo de cosas, que eso es interesante porque sí se ubicó en un caso el COVID el virus en semen, pero ha sido un caso aislado. Y obviamente ahorita las instituciones y instancias de salud pues, no han puesto dinero en ese tipo de investigaciones. Entonces habrá que ver, es de las cosas que hay que ver a futuro sobre eso y las mutaciones también, que a lo mejor sí se encuentren en algún momento en el semen. Ahora, ¿qué otras preguntas han hecho hoy en día? Pues eso, lo que decían, por ejemplo, cómo tener una vivencia plena y satisfactoria con mi pareja si no la puedo ver, ¿no? Si no puedo estar en un contacto con ella. Que bueno, eso de por sí ya era una realidad que existía en un mundo globalizado como el nuestro, ¿no? Donde hay parejas multiculturales y todo esto que hemos ido, y yo me incluyo en esa lista, en algún momento o a lo largo de toda su relación, pues, a vivir a la distancia y sabemos que hay muchos trucos y muchas maneras que son muy satisfactorias también de llevar a cabo esto. Entonces era eso también, cómo sobrellevarlo. ¿Y qué otra cosa han preguntado? Pues yo creo que en general las preguntas siguen siendo las mismas, pero ahora aplican a la realidad actual por el COVID, ¿no? O la COVID. Claro que sí. Muy bien, Vero. Pues algún mensaje final, Vero, que nos quieras dar en esta interesantísima y amena charla. Ay, muchísimas gracias, Gaby, primero por el espacio, siempre Gracias. por la atención, por llevar también tantos años tratando estos temas. Y justo como comentamos al principio, mañana es el Día Mundial para la Salud Sexual, 4 de septiembre, y hay que aprovechar además esa fecha para investigar y hablar y comentar. Nosotros
esta sinergia de FEMES, vamos a tener varios eventos. Si entran a la página de WAS o la Organización Mundial para la Salud Sexual, van a ver que hay una conferencia que en hora México es desde muy temprano, a las 8, y que es en inglés, pero que las ponentes son de primera línea. Y después, a partir de las 11:30, vamos a tener una conferencia de prensa, pero que va a estar abierta a todo público a través de Facebook Live, sobre el Día Mundial de la Salud, donde van a acompañarnos personas relacionadas con el gremio sexológico, pero también de diversas instancias de gobierno, donde sería genial que pudiéramos ir respondiendo preguntas como las que mencionamos hoy, ¿no? De importancia y que además, pues no, cuyas respuestas muchas veces no solo son de las federaciones de sexología. Esto va a ser a las 11 de la mañana. Para si hay colegas de prensa, yo estoy organizando todo lo de prensa, tenemos una posibilidad de hacerlo en Zoom para que puedan preguntar. El público en general también va a poder preguntar, pero a través de Facebook Live. Entonces, entren a la página de FEMES, por favor, así F-E-M-E y luego 2 S, FEMES, o pongan Federación Mexicana para la Educación Sexual y la Sexología, y en su Facebook, mañana 11 de la mañana, van a poder ver esta conferencia y saber más. Y fuera de esta fecha, pues me gustaría invitarles a que busquen a estas federaciones, a estas asociaciones y a estos expertos que pertenecemos a ellas, para orientarlos de todo, resuelvan sus dudas. No hay nada mejor que el conocimiento, que la información. Aquí se aplica, hay que tener información para nuestra vivencia propia y nuestro mejor desempeño y alegría y felicidad, como de las personas que nos acompañan en este camino, sea nuestra pareja, nuestros hijos, hasta nuestros papás. A veces hasta les podemos enseñar cosas a los padres ya mayores. Digo, hay gente como Patty Kelly maravillosa que se dedica específicamente a hablar a personas de la tercera edad o adultos mayores o en la vejez o como quieran llamarle. Entonces, entiendan eso y que todos tenemos derechos, esos derechos sexuales, y que todos deberíamos tener este disfrute increíble de la vida, que insisto, eso es la sexualidad, ¿no? Tengamos la edad que tengamos, del sexo, el género, tengamos alguna diversidad funcional, todo aplica ahí. Entonces, por favor, ahora sí que busquen al especialista en su región, y si no, pregúntenme o pregúntenle a Gaby y seguramente les vamos a responder y a poder canalizar, como digo yo, ¿no? Yo los canalizo. Perfecto, excelente. Con muchísimo gusto, queridos lectores, vamos a poner todos los datos que nos prometió Vero, los vamos a poner aquí también en nuestra página web, en nuestro Facebook. Y pues a todos le deseamos un feliz Día de la Salud Sexual. Hay que celebrar estas fechas. Y pues Vero, en verdad te agradecemos muchísimo este tiempo, estos minutos que nos has, largos minutos que nos has dado, te lo agradecemos. Sabemos que estás muy ocupada. Vero es periodista, educadora en sexualidades, escritora y es integrante del comité organizador del Día Mundial para la Salud Sexual en México. Se imaginarán que está también muy ocupada y se dio el tiempo justamente de estar con nosotros, con ustedes en Plenilunia. Vero, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Gaby. Y pues seguiremos en contacto en la página de Plenilunia y va a ser un gusto. Compartan esta entrevista, por favor. Pónganla ahí en su Facebook para que, pues, mientras más sepamos toda esta información, pues va a estar más chida el rollo. Y cuídense, por favor. Ahora sí, decíamos antes, protéjanse, usen preservativo, también cubrebocas, su gel. Y bueno, pues ya lo dijimos. Yo me voy, Gaby, con todo mi agradecimiento por este espacio, por la posibilidad de la plática maravillosa. Y recordarles eso, paciencia y sobre todo este rollo de innovar, y vamos a ver ahora cómo me adapto a esta realidad, en vez de estar sufriendo, lamentándonos, deprimiéndonos, entristeciéndonos por lo que estamos viviendo. Entonces, el placer está ahí, el placer depende de ustedes, no de la situación mundial o del virus en sí. Entonces, pues a disfrutar, que la vida es corta. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Vero. Y a ustedes, amigos, amigas de Plenilunia, compartan la entrevista, platíquenla en familia, platíquenla con sus amigos, con sus amigas. Y pues les agradecemos también que nos hayan acompañado en esta entrevista. Y recuerden, todos los jueves a las 6 de la tarde, Plenilunia junto a ti. Que estén muy bien
Los saludamos y nos despedimos con mucho gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Gracias.